de ir y refugiarnos. Pero también dice que se sacian de la abundancia de tu casa. Entonces, eso me habla de ser saciados. Pero dice la tercera parte, si podríamos llamarle así, de esa lectura es, y les das a beber del río de tus delicias. Importante, hermano, que no es de las delicias, sino que de tus delicias. Es un río de tus delicias, porque hay delicias que no son del Señor. Hay deleites que no son del Señor. Tal vez ahí vamos a estar hablando algunas cosas de eso. Pero hay deleites, hermano. Por ejemplo, la Biblia habla de placeres desordenados. Hay deleites, hermano, que no son del Señor. Este salmo nos habla de que hay un lugar específico donde nosotros podemos ir a buscar esas delicias. Hay un lugar, hermano, hay un lugar exacto. No es un lugar cualquiera, no es un lugar, hermano, que lo podemos de alguna manera comparar con otro. No, es un lugar exacto. Y ahí nos habla del refugio, que es las alas, nos habla de la abundancia, que es la casa del Señor, y eso es como atrio, lugar santo, lugar santísimo, hermano. De alguna manera ahí se pueden ver los tres escenarios. Pero hay un río de las delicias, hay un río de las delicias, hay un río, hermano, que está para nosotros, pero que tiene que ir conectado, tiene que ver con la casa del Señor, tiene que ver con el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, no es alguien que anda fuera de la voluntad de Dios, sino que hay que buscar esos límites, son límites, hermano. El Señor nos habla y nos lleva a que busquemos esos límites, que estemos dentro de los límites que tenemos que estar. Ahora, ese río de las delicias hay que estudiarlo, hermano. Entonces, yo creo que siempre donde hay un río de bendición, pues ahí hay una fuente de deleite. Y entonces yo me recuerdo que, por ejemplo, y vamos a estar, creo que el domingo me voy a enfocar un poquito en esto, de que en Ezequiel 47 nos habla de que un río fluía de la casa del Señor. Es un río. Recuerda que ese río primero le daba a Ezequiel le daba los tobillos, después le daba las rodillas, después le llegaba a la cintura, después le llegaba a los lomos y después lo cubría. Es un río que va ascendiendo. Ese río tiene que ver, hermano, con las delicias. Tal vez el domingo hablamos un poquito de esto. Pero también la Biblia me habla, yo creo que ese río es la casa del Señor. Entonces la casa del Señor es un huerto. La casa del Señor es un huerto. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque esta palabra delicia, cuando se estudia, es Edén. Edén. Y Edén, esa palabra lo que quiere decir es placer, deleite, delicadeza. Pero cuando yo le puse ahí el río de las delicias, podemos decir que es el río, esa frasecita que está en amarillo, río de las delicias, es el río del Edén. Es el río del placer, es el río del deleite, es el río donde encontramos delicias. Entonces, donde hay un río de ese tipo hay que ir a ver, porque ahí es un huerto. Entonces, Ezequiel 47 dice que de la casa del Señor sale un río. Ahí hay un río, ahí hay un río de las delicias, ahí hay un río del Edén. Ahí hay un río del Edén que trae todas esas delicias. Pero también dice Juan 7:37, si no estoy mal, por ahí dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dentro de nosotros puede haber un río. Quiere decir que tu vida puede ser un Edén, tu vida puede ser un lugar de delicia, tu vida como tal, hermano, puede ser un huerto. Pero a donde quiero llegar es que también, hermano, la Biblia nos habla, y eso es muy conocido, del huerto del Edén. Fíjese que huerto de Edén quiere decir un lugar de deleite, es un lugar de placer, es un lugar donde hay delicadeza, es un lugar, hermano, donde hay deleite. Y usted recuerda, ya vamos a leer esto, porque ahí nos vamos a quedar. Recuerda que del Edén, del huerto, salía un río. Mire cómo está conectado todo lo de la palabra del Señor. Dice que del huerto salía un río que regaba el huerto, y después de que salía del huerto, ese río se convertía en 4 ríos, pero hermanos, de una concentración del huerto de Dios, del huerto del Edén. Entonces,
A lo que quiero llevar es que ese río puede ministrar nuestra vida personal. Ese río de las delicias que hablamos en Salmo 36 puede ministrar nuestra vida personal, puede ministrar nuestra vida familiar, que sería el huerto del Edén, y puede ministrar la iglesia. Ese río ministra la iglesia, que ya hablamos de la congregación. Entonces, donde está ese río va a haber deleite, hermano. Donde está ese río va a haber un fluir de Dios. Entonces, quiero que vayamos y nos quedemos en ese hermano, en ese río que ministra el Edén, el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2. Pero antes de eso, yo quiero leerle este versículo. Mire, que este versículo yo creo que este año lo tenemos que desmenuzar, hermano. Este año sí, yo le estoy pidiendo al Señor, no sé si siempre vamos a predicar de Génesis 2, porque es que en Génesis 2 es donde comenzó todo. Y entonces al Señor le estaban preguntando algunas cosas, que el Señor nos ayude de veras, hermano. Yo no sé, el Señor nos ayude para que Él nos diga cómo vamos a ir hilvanando todo esto. Mire, le hacen unas preguntas al Señor. Usted sabe que los fariseos siempre le hacían preguntas al Señor, pero no para aprender. Hay que cuidarnos de eso, ¿verdad, hermano? Hay veces que hacemos preguntas para tentar a alguien, para probar a alguien. Mire, si no vamos a hacer preguntas con el buen espíritu de aprender, de querer saber, mejor no preguntemos nada. Porque hay gente que pregunta solo para ver, voy a ver qué me contesta este cristianito, le voy a preguntar esto. Tal vez lo dejo en ridículo. Así pregunta alguna gente. Y eso es fariseísmo, hermano. Pero preguntar con el deseo de aprender, eso es lindo. Pero estos preguntaban y le decían, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su mujer? Y entonces Jesús les dijo, no. Y entonces ellos se agarran de la Biblia, hermano, y dicen, pero ¿cómo es que Moisés sí le permitió a aquel pueblo divorciarse? Y tú estás diciendo que no. ¿Cómo es que sí les permitió? Entonces el Señor le dice, hermano, Moisés permitió divorciaros de vuestras esposas por lo obstinado que soy. Otras versiones dice, por la dureza del corazón. Pero les dijo, pero no fue así desde el principio. En otras palabras es que el Señor de alguna manera va permitiendo algunas cosas, hermano, por la misma dureza, por la misma condición humana. Va permitiendo algunas cosas. Pero el Señor nos enseña aquí en este versículo, por eso le digo, yo creo que lo vamos a tener que analizar desde muchos puntos de vista, porque todo esto nos lleva al principio. Es decir, que si nosotros queremos ir como a lo original, hermano, aquellas cosas que estaban, hermano, que estaban sin desvirtuarse, aquellas cosas que no habían sufrido ninguna degradación. Recuerde que después de Génesis 3 ya hablamos de una humanidad caída, una humanidad totalmente diferente a la de Génesis 2. Génesis 2 sería como tendríamos que cuando dice el Señor hay que ir al principio, no fue así desde el principio. Tenemos que ir a revisar lo que está en Génesis 2, porque ahí está lo original, ahí está la esencia de lo que Dios, hermano, quiso establecer en medio de la humanidad. Ahí está. Pero debido al pecado, debido a que el hombre cayó, debido a que el hombre accedió a la tentación, hermano, entonces ya en Génesis capítulo 3 ya eso queda degradado. Toda la creación que hizo Dios perfecta con el hombre ya se degradó. Entonces hay que ir, lo que el Señor quiere, hermano, que el Señor nos ayude. Lo que el Señor quiere es que nosotros volvamos a lo original. Vamos a ver cómo le explico. El deleite está en Génesis capítulo 2. Ahí está el deleite. Ya en Génesis capítulo 3, ya toda la creación quedó fuera del deleite. Toda la creación quedó fuera del deleite. Pero bendita misericordia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dice que fue enviado a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y dice lo que dice 1 Corintios 15, que lo que se perdió en el primer Adán
se va a recuperar en el postrer Adán. Dice que en Génesis capítulo 3 dice que la puerta al huerto, el acceso al huerto quedó cerrada y quedó custodiada por ángeles y que nadie puede entrar ahí. Pero Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra va a poder recuperar esa vida. Entonces nosotros, hermano, lo que estamos haciendo ahorita en todo este mover del Espíritu Santo en la iglesia es: nosotros estamos recuperando la vida del huerto. Nosotros lo que estamos haciendo, necesitamos volver, necesitamos entrar al huerto. Que lo que se perdió con el primer Adán lo podamos recuperar por medio de Cristo, nuestro postrer Adán. Entonces todos nosotros, hermanos, nuestra naturaleza humana, todos estamos fuera del deleite. Todos estamos fuera del deleite. Pero aquellos que ya hemos reconocido a Cristo, déjeme decirle que ya la puerta está abierta para que nosotros regresemos a la vida del deleite, al huerto del Edén. Ya vamos a leer algunas cosas, pero esto es importante. Hay que ir al principio, hermano, hay que ir al origen de las cosas. Hay que ver cómo Dios creó la humanidad, qué hizo Dios al principio. ¿Qué cosas están ahí que tenemos que entenderlas? Y yo sé que todo este año vamos a tener para que lo estudiemos. Entonces, yo quiero que veamos este tema, el origen del deleite. ¿Dónde? Porque, hermano, es peligroso que estemos hablando del deleite sin que nosotros entendamos dónde está el origen del deleite. Por eso esto es importantísimo para mí. Yo quisiera iniciar con otras cosas este día. Este primer mensaje del año del deleite, yo quisiera iniciarlo con otras cosas, pero yo quiero que vaya. ¿Cuál es el origen del deleite? De ese que vamos a hablar este año, de ese que se nos fue ministrado, pero que tenemos que aprenderlo, tenemos que ser discipulados. ¿Cuál es el origen de ese deleite? Hay que ir al principio, Entonces dice Génesis 2:7 que entonces el Señor Dios, yo quiero que guarde esta palabrita, formó al hombre. Mire, más adelantito le voy a preguntar de qué fue formado el hombre. ¿De dónde formaron al hombre según la palabra? Del polvo. Entonces el hombre fue formado del polvo. Y dice la Biblia ahí que del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Ese es el espíritu que tenemos dentro, hermano. Y fue el hombre un ser viviente, Interesante, hermano, y vamos a ver más adelante que la Biblia a los animales también le llama ser viviente. A los animales, ser viviente. Pero es una creación distinta, porque ya vamos a ver de eso, ya vamos a hablar de eso. Pero lo que quiero es que veamos que entonces Dios formó. Este es el principio, este es el inicio. De aquí se deriva, hermano, muchas cosas que debemos de entender en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida en Cristo, porque estamos recuperando esta vida de Génesis 2, la estamos recuperando. Eso se perdió para la humanidad, pero en Cristo la estamos recuperando. ¿Cómo volver a esto, hermano? ¿Cómo nosotros tenemos que volver a esto? Entonces dice el verso 8, que plantó el Señor Dios un huerto. Interesante, hermano. Interesante que fue el Señor, fue la mano de Dios que plantó ese huerto. Por eso es que el Señor dice en Juan capítulo 15, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, pero mi Padre es el labrador. Es que Él plantó un huerto. Es decir, hermano, que el Señor, primero, esa palabra huerto se va a estudiar y es un lugar cerrado. Es un lugar que no es abierto, sino que es un lugar cerrado. Es decir, que lo primero que hace el Señor es, hermano, hacer un tipo de círculo, de cerco alrededor. Y entonces dentro de ese cerco se pone a cultivar, se pone a crear cosas. Pero aquí quiero que analicemos algunas cosas, hermano, que el Señor nos ayude. Dice que ese huerto que el Señor plantó, todo esto, hermano, necesitamos explicarlo. Mire, ese huerto que el Señor plantó, dice que fue hacia el oriente. Y ahí me da una ubicación.
Y exactamente el lugar donde fue plantado se llama Edén. Y esa palabrita es deleite. Esa palabra es deleite. Entonces, donde fue plantado ese huerto fue en un lugar llamado deleite. Eso es como un espacio físico, hermano. Eso es como un lugar. Ese no es un lugar cualquiera, es un lugar en el cual habitaba el deleite. Por eso es que Dios trabaja en medio del deleite. Por eso es que Él dice que se deleita en hacer misericordia. Porque el deleite, yo lo veo así, hermano, tal vez tenga que corregir algunas cosas, pero yo encuentro que el deleite es como el combustible donde Dios, hermano, trabaja y crea. El deleite. En algún versículo de Job dice la Biblia que mientras los ángeles cantaban, Él estaba creando, había como un ambiente de deleite. Entonces, ese huerto de Dios, ese huerto del Señor, fue plantado por Él en un lugar llamado Edén. Y entonces dice la Biblia que puso ahí al hombre que había formado. Mire qué cosa. Primero formó al hombre y después plantó el huerto. Primero formó al hombre y después plantó el huerto. Ahora, dice la Biblia. Solo quiero que hablemos un poquito del verso 9. Le vengo leyendo el 6, el 7, ya leí el 8. Solo se entra al versículo 9 y hay algo bien importante. Y el Señor Dios hizo brotar. Todas estas cosas, hermano, debemos de entenderlas, que el Espíritu Santo nos las haga entender, nos las revele. Porque donde hay deleite, donde está el deleite, ese deleite bueno, ese deleite de Dios, donde está ese deleite, van a empezar a brotar cosas. No es en cualquier lugar, sino que donde opera el deleite de Dios, entonces Dios mismo ahí hace brotar. Como que el deleite, hermano, trae una fructificación, como que el deleite trae vida, como que el deleite hace que resurja, hermano, las cosas, porque se entiende que brotar es algo que está escondido, pero sale a la luz. Brotar es algo que ya existe, ya está allí, pero no es algo que sale de la nada. Quiero darme a entender en esto. Hacer brotar es algo que ya está, pero que no está visible. Por ejemplo, se siembra una semilla, no es que la semilla no esté, ahí está. Pero hasta que esa semilla empieza a resurgir de la tierra y brota eso, entonces ya se puede decir, ya hay una plantación, pero la semilla ahí estuvo un tiempo. Que le tardó a esa semilla resurgir y salir hasta la superficie de la tierra, esa es otra cosa, pero ahí estuvo. Entonces, donde hay deleite, hay bendiciones que Dios ya nos dio que necesitan brotar. Y el aditamento que necesitan esas cosas es el deleite. Y como este año es un año de deleite, entonces este año van a brotar cosas que han estado ahí, hermano, bajo la superficie de la tierra, pero vienen y van a brotar. Porque este es un año del deleite. Este es un año del deleite. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso yo de veras, hermano, yo en lo secreto, ahí en mis tiempos de devoción con el Señor, pero también aquí públicamente, yo necesito la ayuda de Dios para poderlo dirigir bien a usted en este tiempo que es bendito que se nos ha proclamado. Entonces, lo que yo le quiero decir, hermano, si nosotros estamos bien ubicados, no nos va a faltar nada. Ahí van a empezar a brotar las cosas. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ya nos bendijo. Usted sabe que hemos estado hablando que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Pero esa bendición a veces no se ve, hermano. No miramos para todos lados, Señor, y lo que miramos es pastos secos, lo que miramos es tierra que no tiene nada. Pero cuando llega el deleite de Dios, cuando estamos en el lugar del deleite, hermano, entonces ahí esas cosas empiezan a brotar. Entonces mire qué cosas. ¿Qué empezó a brotar? Dice que el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Yo había
Fíjese que había hecho dos partes aquí. Creo que puse mal esto. Vamos a ver. Pero mire, déjeme corregirlo acá. Porque lo primero que quiero que veamos de este versículo, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Quiero que veamos que estos árboles, porque no son uno, sino que son varios árboles. Dice que estos árboles eran agradables a la vista. El Señor Dios hizo brotar de la tierra, es algo que ahí estaba, pero ese lugar de deleite lo que hace es, hermano, que hace brotar, hace germinar todo árbol agradable a la vista. Esto me enseña que es como, hermano, sí, hombre, no sé qué pasó aquí, viera que hoy me agarró un poco la tarde esto. Fíjese que, mire que aquí lo tenía, solo que este va aquí. Bueno, primero que el huerto es un proyecto de Dios. El huerto es un proyecto de Dios, hermano. Eso ya lo expliqué. El huerto del Edén es un proyecto que nace en el corazón de Dios. Entonces, Él pone el deleite ahí. Él lo lleva a un lugar de deleite, ese proyecto. Hermano, la familia es un proyecto de Dios. El que no ha entendido eso, necesitamos entenderlo. La familia es un proyecto de Dios. Hemos estado hablando como, por ejemplo, el Señor envió a Sansón a una familia, pero en realidad, perdónenme, hermano, Manoa pudo haber sido un siervo de Dios, seguramente. La esposa no andaba muy bien, que se diga, pero vino el Señor y dijo: yo tengo un libertador aquí en el cielo que necesito mandarlo a la tierra. Necesito un hogar para mandarlo. Lo voy a mandar a ese hogar, a ese huerto de Manoa y de su esposa. Y allí mandaron un proyecto de Dios. La familia es un proyecto de Dios. Y como es un proyecto de Dios, Él manda a ese lugar, establece el Edén, ese deleite, y ahí hace brotar. Y entonces, una vez que hace brotar, dice que empiezan a salir árboles. Hermano, y todo esto, mire, todo esto no tiene nada que ver el hombre. Aquí usted no ve la mano del hombre. Todo el que está obrando aquí es el Señor. Dice, hermano, que hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Pero mire esto quiero decírselo. Era un árbol agradable a la vista. Va a estudiar esa palabra y era algo deleitoso a la vista. Qué importante es, hermano, que nuestra visión se deleite en el buen deleite. En el deleite de Génesis capítulo 2. Que nuestros ojos aprendan a deleitarse en las cosas de Dios, hermano. Porque hubieron unos que no se deleitaron. Mire, hablando de ver, de mirar. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia que a mí me pega mucho, hermano, que es el caso de Acán. Ese Acán, no sé si saldría de Egipto, porque hay unos que nacieron en el medio del desierto, pero póngale que nació en el desierto. Ese Acán pasó todo el desierto, soportó todo el desierto. Ese Acán pasó, hermano, el Jordán. Él pudo ver cómo se abrió, el Jordán. El Jordán y atravesó la tierra prometida. Ese Acán pudo ver cómo se derribaron las murallas de Jericó. Pero dice la Biblia que él vio y codició un manto babilónico y unos lingotes de oro. Los empezó a codiciar. Y era algo maldito eso, hermano. Así dice la palabra, algo preparado para el anatema. Entonces él se puso a codiciar cosas que no eran el deleite de Dios. Él empezó a ver cosas, empezó a poner sus ojos, porque lo que estoy hablando aquí es que dentro del huerto, hermano, el Señor hace brotar cosas que van a ser agradables a nuestros ojos. Y eso no es malo. Por eso una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días. ¿Para qué? Dice, para contemplar la hermosura. Eso es como un deleite en la hermosura de su santidad. Entonces hay cosas de Dios que tenemos que aprender a verlas con buenos ojos, hermano. Aprender a deleitarnos. Mire, y aquí no estamos hablando ni siquiera de hacer, solo de ver. Entonces, cosas que el Señor quiere hacer brotar. Y como estoy hablando de nuestras casas, hoy estoy hablando del huerto familiar, hermano, que en nuestras casas aprendamos a apreciar la obra de Dios.
Y mire, hermano, una de ellas es, yo no sé si usted, el Señor le ha llevado a aprender algo de sus hijos, de sus chiquitines, los que tenemos hijos. Pero a veces pasamos tan distraídos, hermano, que ni siquiera atención le ponemos a nuestros hijos. Y qué bendición es, hermano, dejar de ver un programa que tal vez a usted le está gustando. A mí me ha pasado, hermano, que estoy en lo mejor ahí viendo algún equipo de fútbol, qué sé yo, hermano. A mí me gusta el fútbol, yo pierdo tiempo en ver eso. Pero a veces, hermano, y el chiquitín se pone a hacer ahí sus gracias y todo y empieza a llamar la atención. Entonces yo digo, lo que quiere es que yo empiece a apreciar lo que Dios me ha dado. Y entonces, hermano, empezar a darle gracias a Dios por lo que tenemos, empezar a darle gracias a Dios, hermano, por lo que nos ha permitido, empezar a darle gracias a Dios porque no nos falta nada, empezar a darle gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho. Entonces, mire, aprender a ver con buenos ojos las obras que Dios ha hecho brotar en su casa y en mi casa. Que aprendamos a deleitarnos, hermano, en todo lo bueno que el Señor nos ha dado. Yo le aseguro, hermano, yo le aseguro que si nos revisamos un poquito, nosotros nos estamos perdiendo de algunas cosas que Dios ha hecho brotar en nuestras casas y que no nos estamos deleitando en ella. Y si no han sucedido esas cosas, es porque está faltando el deleite de Dios en nuestras casas. Lo que hay que pedirle al Señor, Señor, ministra mi casa con el Edén, con el deleite, para que empiecen a brotar esas cosas en las cuales yo me pueda deleitar solo con verlas. ¿Sabe qué? Esto es como un deleite externo, hermano. Es un deleite que entra por la visión, pero que al entrar por la visión, entonces ese deleite, hermano, está la otra parte donde mire aquí, ya cambié todo, ¿va? Pero después de que dice que hizo brotar todo árbol agradable a la vista, usted sigue leyendo y dice, y también que era bueno para comer. Ese es otro deleite. El primer deleite solo es ver, deleitarnos con ver. Pero ese deleite, hermano, tiene que convertirse después en un alimento. Y trae una llenura, ya no solo en lo externo, sino que ya nosotros nos sentimos sustentados. ¿Cómo me doy a entender con esto, hermano? Que el Señor nos ayude. Mire, lo que el Señor hace brotar en medio del deleite no solo va a traer una satisfacción externa, sino que va a traer una satisfacción interna. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que si nosotros estamos llenos de ese deleite, tanto externo como interno, vamos a ser menos vulnerables para que la serpiente nos engañe. Mire, el huerto es, en pocas palabras es esto, que allí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. El huerto es que fuera del huerto no hay nada, absolutamente nada que yo necesite. Porque el Señor me tiene en un lugar que por medio del deleite, Él hace que todo lo que yo necesito brote allí, brote dentro del huerto. Yo no necesito salirme del huerto para ir a buscar algo que necesite. No necesito. Sino que dentro del huerto, como ahí está el deleite hace que brote todo lo que yo necesito. Si así yo, hermano, como hizo Eva, que empezó a recibir información desde fuera del huerto, y era una información falsa, era una tentación negativa, y ella abrió sus oídos a esa tentación, es porque dejó de poner sus ojos en lo que debería estar puestos. Vamos a ver, es que mientras nuestros ojos estén deleitando con lo que Dios nos da, eso nos va a traer una llenura, y eso en otras palabras es satisfacción. Y como estamos satisfechos, nosotros no necesitamos nada de lo que venga de afuera del huerto. Entonces, ¿qué pasó con Eva? ¿Qué pasó? En lo que yo puedo delucidar, hermano, de esto es que ella empezó a poner sus ojos en algo que no era de Dios. Y eso la empezó a dejar vacía por dentro. De lo que nosotros vemos, de eso nos llenamos. Ahí no tenemos nuestro deleite, hermano, de eso nos llenamos. Y entonces, al dejarnos de alimentar de eso, entonces viene una vacíez. Y al estar vacíos por dentro, entonces nos volvemos vulnerables a la tentación del enemigo y empezamos a valorar más lo que está fuera del huerto que lo que está dentro del huerto.
Y eso es peligroso y por eso vino la caída. Hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a tener nuestros ojos en el deleite del Señor. Ese que el Señor ha puesto ahí en nuestros huertos, en nuestras casas, que ahí nos deleitemos con nuestros hijos, que nos deleitemos con nuestros cónyuges, hermano. Es importante eso, hermano, que nos deleitemos, los que estamos casados, que nos deleitemos con nuestros cónyuges. Que nos deleitemos con nuestros hijos, que nos deleitemos con lo que el Señor nos ha dado. Puede ser que vecinos suyos tengan cosas mejores que usted, pero no importa, deleítese en lo que el Señor le dio, valórelo. Hermano, usted diga: Señor, gracias, yo me estoy deleitando en esto. Yo no estoy viendo por la ventana a ver qué tiene el vecino. Yo no estoy viendo por la ventana a ver qué tiene el otro. No, Señor, yo estoy aquí en este huerto y yo me estoy disfrutando lo que tú me has dado, Señor. Yo me lo estoy disfrutando, hermano, y eso va a traer una llenura a su vida. Y eso va a traer, hermano, una llenura a nuestro ser. Entonces estamos viendo con deleite y estamos comiendo con deleite. Y eso trae una llenura a nosotros. Y ahí entonces las cosas comienzan hermano, a avanzar bien. Mire, dice el verso 10, ya pasamos del 9 al 10, y dice que del Edén salía un río. Mire, ahí está. Todas estas cosas están dentro del huerto, hermano, dentro del lugar del deleite, dentro del Edén. Dice que salía un río para regar el huerto. Y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Esa palabra regar quiere decir beber a grandes tragos, pero también quiere decir irrigar. Pero me gusta, hermano, que esa palabra quiere decir proveer una porción. Y el diccionario lo dice así: una porción para. Ahí póngale nombre usted. Yo necesito una porción para mi salud. Yo necesito una porción para comprar esto. Yo necesito una porción para evangelizar a aquel. Yo necesito, ¿para qué? Allí es que, hermano, dentro del huerto vamos a ser provisionados. En medio de ese deleite, en medio de ese huerto del placer, del deleite, ahí vamos a ser, y entre todo lo que sale ahí dice que es un río. Y hermano, y solo aquí podemos hablar muchas cosas, porque en el río no solo hay agua. El río no solo hay agua, hay múltiples bendiciones en un río, hermano. De ahí vienen las piedras, de ahí viene la arena, ahí están los peces. ¿Cuánta bendición hay en un río? Ahí hay provisión. Entonces yo pongo esto porque nada de esto tiene que ver con el hombre, hermano. Nada de esto tiene que ver con la mano del hombre, fíjese. Todo esto es algo que viene de Dios. El Señor hace brotar, el Señor hace que este río también brote ahí en el huerto. Y dice, hermano, que es una provisión. Por eso le pongo ahí: es un recurso celestial. Son recursos celestiales, recursos espirituales que van a llegar ahí al lugar del deleite. Que nuestras casas se conviertan en estos lugares de deleite, hermano, de estos huertos. Fíjese que en el verso 18, si seguimos viendo algunas cosas que brotan ahí, es que quiero llegar a un punto donde quiero detenerme un poquito más. Dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Mire qué cosas. Yo aquí podría también hablarle un poquito, hermano. El plan de Dios no es que nosotros vivamos aislados. El plan de Dios es que nosotros vivamos en comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos. No es bueno que el hombre esté solo. Pero aquí hay algo que realmente ¿cómo le digo, hermano? Me mueve a mí. Muchas cosas que yo había entendido me las viene a reformar. Y yo quiero explicárselas a usted. Quiero tomarme unos minutitos para esto porque él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero qué interesante que cuando el Señor dice que le haré una ayuda idónea, inmediatamente Él dice que formó de la tierra todo animal. Antes de esto, ¿qué era para usted la ayuda idónea? Pues hoy yo creo que tenemos que modificar un poquito eso. Mire, sí, la ayuda idónea es la esposa, pero hay que entenderlo un poquito mejor. Hay que entenderlo un poquito mejor.
antes que la esposa fue formada la creación animal. Y lo que el Señor está diciendo es que necesito que el hombre ya no solo esté en contacto con lo vegetal. Voy a hacerle algo más cerca al hombre donde puede interactuar un poquito mejor. Usted sabe que el hombre hablaba con los animales dentro del huerto. Entonces lo que el Señor está haciendo es, ya el hombre no solo mire, yo necesito que el hombre, es decir, voy a parafrasear cosas. El hombre necesita interactuar un poquito más, pero con la creación vegetal no puede interactuar. Entonces le voy a crear una ayuda idónea. Y entonces él empieza a formar. Y por eso le dije yo, ¿de qué fue formado el hombre? ¿Y de qué fue formar los animales? No. Es diferente, hermano. Es diferente. Los animales también fueron formados. El hombre fue formado. Los animales fueron formados. Esa palabrita formado hay que prestarle atención. Entonces, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Pero ahora hay una creación bien similar en su formación, que lo único que cambia es que no fue del polvo, sino que fue del barro. Porque recuerde que el Señor del polvo primero hace barro y después lo crea, pero la materia original del hombre es el polvo. Pero de los animales ya no, es la tierra, pero también son formados. Eso me da a entender que los animales, perdónenme hermano, no se vaya a ofender nadie, por favor, que los animales están muy cerca a nosotros. Vaya, ¿se acuerda usted de un caso donde un animal fue más inteligente que el humano? Mencióneme uno pues. Cuando la burra le hablaba a Adán. Mire que esa burra estaba más entrenada que él, porque ella podía ver que allá había un ángel y que iba por un camino malo, que iba por un camino incorrecto, pero el burro que iba sobre ella no podía ver eso, hermano. No podía ver eso, él no podía ver que iba por un mal camino. Y el animalito sí, hermano. Es que la creación de Dios es una creación que hay que entenderla bien. En el lugar de deleite, la creación de Dios es viva, hermano. Fíjese que entonces el Señor dice, le voy a crear una ayuda idónea al hombre. Y entonces Él crea los animalitos. Dice ahí que Él formó de la tierra, mire, todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría, y como el hombre lo llamó, o sea que todo lo que conocemos hoy, todos los burros, los caballos, hermanos, los piojos y todos los animales, quien les dio nombre fue Adán. Si usted dice, ¿qué nombre más feo tiene este animal? Echarle la culpa a Adán. Él fue el que nombró todo. Y entonces, hermano, dice que llamó a cada ser viviente y ese fue su nombre. Ahora, ya vemos que esto me habla, hermano, como de recursos materiales, son importantes. Hermano, no solo los recursos espirituales y celestiales nos necesitamos en esta tierra, necesitamos los recursos materiales. Yo ahí le puse a esto como recursos materiales, pero ¿dónde brotan? Dentro del huerto. ¿Dónde lo va a hacer brotar el Señor esas cosas que son necesarias, que son importantes? Dentro del placer, dentro del deleite. Después dice que el hombre le puso nombre a todo ganado, a todas las aves del cielo, a todas las bestias del campo. Mas para Adán, esto es importante, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Esa es la diferencia. Hermano, hay cosas que son idóneas para nuestro desarrollo, pero no son idóneas para nosotros. ¿Cómo explico esto? Para entender qué fue lo que hizo el Señor primero con Adán. Primero le hizo una ayuda idónea que iba a ser muy útil para el desarrollo del huerto, pero no para el desarrollo de él como persona. Perdón, iglesia, sí me estoy dando a entender, hermano. Vaya, aquí en la iglesia hay cosas que
que a mí son ayudas útiles para el desarrollo de la iglesia, pero es para el desarrollo de la iglesia, pero para mi desarrollo, tal vez no. Entonces el Señor evalúa eso con Adán y dice: dentro de este huerto ya le creé lo vegetal, ya le creé lo animal, ya le creé todo, pero él no tiene una ayuda para él, alguien que lo llene a él. Y entonces ahí formó. Viene otra formación. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió. Mire qué cosas. ¿De dónde fue creado el hombre? ¿De dónde fue formado el hombre? ¿De dónde fue formado los animales? Pero mire de dónde sale la ayuda idónea de él. Dice que Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne de ese lugar, y mire este versículo: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces ahí solo en ese capítulo 2 vemos tres formaciones: la formación del hombre, la formación de los animales y la formación de la mujer. Pero qué interesante que el hombre fue formado del polvo, los animales fueron formados de la tierra, pero la mujer fue formada del hombre. Entonces, hermano, esto me enseña, por eso es que él dice después que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, algunas cositas que quiero hablar aquí, hermano, es que, mire, el matrimonio no es cuando firmamos un papel. Eso es lo que legaliza un matrimonio. Eso es lo que legaliza un matrimonio. Eso es hacerlo en el orden de Dios. Es importante, muy importante, hermano. Pero no crea que con firmar un documento legal ya estamos todos y que de aquí en adelante somos una sola carne. No, eso se tiene que alcanzar. Pueden haber matrimonios que nunca alcanzaron eso y por eso se separaron, por eso se divorciaron, porque nunca se logró hermano, nunca se logró eso de que esta mujer con la cual yo me casé es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eso es como que se evoluciona a eso, hermano. Es un proceso. Es un proceso, y aquí es donde yo quisiera, hermano, decir algunas cosas, porque entonces dentro del huerto, dentro del deleite, tiene que haber algo bien importante, que es la evolución de una casa. Y aquí entonces tenemos que tener cuidado porque de repente hay hermanas que están solteras, hermanos que están solteros y que ya tuvieron tal vez un matrimonio y que ahora ya no lo tienen, hermano, por alguna razón, pero mire, lo que yo le digo es que dentro del huerto, dentro del deleite, el Señor hace brotar. Dentro del deleite, lo que se perdió allá afuera, dentro del deleite lo vamos a recuperar, hermano. Y entonces aquí hay que entender muchas cosas, que el que está obrando aquí es el Señor, y la obra del Señor es perfecta. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos seducir, si puedo usar esa palabra, dejarnos seducir, hermano, para que seamos llevados a ese Edén. Y una vez estemos en ese Edén, ahí el Señor va a empezar a brotar, a hacer brotar todo lo que nosotros necesitamos. Y si alguien necesita restauración, ahí va a estar su restauración. Si hay alguien que necesita una nueva oportunidad, ahí la va a tener, una nueva oportunidad. Si hay alguien que necesita, hermano, que su familia sea convertida en el Señor, ahí métase en el deleite, porque ahí el Señor va a hacer brotar eso, hermano. Y entonces yo encuentro que nosotros, los que ya, mire, los que estamos casados, los que en algún momento se van a casar, hermano, yo le quiero decir qué importante es que nosotros entendamos esto.
que tenemos que llegar a ser, y miren la expresión, tenemos que llegar a ser una sola carne. Insisto, eso no se logra cuando se firmó un documento. Es un proceso. Tenemos que llegar a ser, y para eso, voy a retroceder un versículo. Para eso, el hombre tiene que abandonarse en las manos del Señor. Mire, tiene que dejar que el Señor lo opere, lo abra. Voy a irme un poquito más atrás. Primero, el hombre tiene que dejarse formar por el Señor. Eso es lo primero que pasa. Formación. Y una vez formado, el Señor viene y lo opera para sacar de dentro de nosotros algo con que va a formar a nuestro cónyuge. Y entonces la mujer pasa a ser también un proyecto de Dios, una formación de Dios. Y una vez formada, el Señor la trae a nosotros y entonces nos dice, ahora son una sola carne. Pero es importante el proceso, es importante que nosotros, los varones, ¿cuántos varones hay aquí, hermanos? Hermano, ¿sabe que esa palabra dormir? Vaya, búsquela al diccionario, y quiere decir morir. Morir. Nosotros tenemos que aprender a morir en las manos de Dios. Que Dios obre en nosotros, que las benditas manos, porque ahí lo que está obrando es la mano de Dios. Hermano, que las benditas manos de Dios obren en nosotros como hombres, como esposos, que obren esas manos benditas, hermano, y que luego que eso que extraigan de nosotros, ahora el Señor agarra. Yo entiendo, hermano, mire, yo lo que entiendo ahí es que el Señor deja dormido al hombre. Primero lo hace caer en un sueño, que se muera, hermano, es un sueño profundo, es como una muerte. Entonces el Señor lo opera, saca algo de él. Dice la Biblia que cierra la carne, es decir, sana esa herida, hermano, pero se lleva algo de ese hombre y como que se va a otro lugar, hermano, y con eso que sacó empieza a formar la mujer, y esa mujer, una vez formada, la agarra y se la lleva al hombre otra vez. Mire, de uno hizo dos, pero les vuelve a decir el Señor en el siguiente versículo, pero ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Entonces aquí hay un trabajo de Dios en el huerto. Esto no es fuera del huerto, insisto, Génesis 2, esto es dentro del deleite. Dentro del deleite, nosotros, hombres de Dios, hermano, nosotros esposos, tenemos que aprender a depositarnos en las manos de Dios de tal forma que muramos en sus manos. Y que Él saque de nosotros lo que Él tenga que sacar para ministrar a nuestras amadas. Y entonces que llegar a ser una sola carne. Llegar a ser una sola carne. Hermano, ¿sabe que esa palabrita idónea, es parte opuesta, es contraparte? Hermano, ¿sabe qué? Tenemos que llegar al nivel. Nosotros, los matrimonios, que si uno de los dos no está, estamos incompletos. A ese nivel tenemos que llegar. En todo proyecto que Dios nos va a poner, aquellos que estamos casados, allí va incluida su esposa. A todo lugar donde seamos enviados, allí va incluido su esposa. Porque es un complemento. Hermano, tiene que llegar a ser de que si nuestra vida no está
la otra parte, la contraparte. Entonces eso es como, estamos incompletos. Que el Señor nos ayude, porque todo eso es el deleite que Dios quiere ministrar este año, hermano. Una de las cosas que el Señor va a restaurar este año, y se lo dijo desde ahorita, desde el principio, una de las cosas que el Señor va a restaurar es matrimonios. Tenemos que entender esto, tenemos que entender, hermano, que ya no somos dos, sino que somos una sola carne. Ese es el huerto de Dios, ese es el deleite de Dios. Y como consecuencia de eso, hermano, como consecuencia de eso, mire, vienen los hijos. Y aquí hay que explicar cosas, hermano. Por ejemplo, podemos estar casados, pero no ser una sola carne. Y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de matrimonios. Están casados, pero no son una sola carne. No han llegado hasta allí. Podemos tener hijos, pero no están conforme al modelo de Dios. ¿Cuándo los hijos van a estar conforme al modelo de Dios? Cuando el matrimonio logró ser una sola carne. Fíjese que estos versículos que le pongo ahí, dice que el hombre le puso por nombre, pero esto ya es en el capítulo 3. Yo quiero agarrar de esto del capítulo 3, porque es ese versículo que yo le puedo poner de base, que Eva, que todavía no se llamaba Eva dentro del huerto, pero que la mujer fue madre de hijos dentro del huerto. Dice que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Y si hay un versículo que nos ayuda a ponerle un poquito más de base, es el que está ahí siguiente, porque el Señor, de entre las cosas que le dice a la mujer cuando ella pecó y no se arrepintió, hermano, entonces le vino un veredicto, le vino una condena, por así decirlo. Y entre las cosas que le dijo es: mira, mujer, ahora haré más agudo el dolor del embarazo. Usted lo puede leer en diferentes versiones. Dice en otras versiones: te multiplicaré los dolores de parto. Pero eso es cuando salgas del huerto. El capítulo 3, en esos versículos que estamos leyendo, todavía no los han expulsado. Solo le están diciendo cómo va a ser la vida fuera del huerto. Por ejemplo, al hombre le dicen: mira, con el sudor de tu frente ahora vas a trabajar. Dentro del huerto no había sudor. Fuera del huerto sí. Pero a la mujer le dice: mira, aquí tenías dolor cuando dabas a luz, pero fuera del huerto tus dolores se van a multiplicar. Entonces, hermano, dentro del huerto, Eva, que no se llamaba Eva, pero para ilustración, Eva todavía allí dentro del huerto tuvo una generación, tuvo hijos. Cuando llegaron a ser una sola carne hubo fructificación. Y esos muchachitos, por decirlo así, hermano, a saber qué tipo de creación es esa más linda, pero eso no lo sacaron del huerto, ellos se quedaron en el huerto. Eso en la Biblia se conoce como la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes. Todo eso tenemos que hablarlo en algún momento. Pero lo que le quiero decir es, hermano, cuando un matrimonio, y tal vez los hermanos de alabanza van subiendo, cuando una casa está establecida en un lugar de deleite, primero ahí va a brotar todo lo que necesitamos. Tal vez le pongo el resumen aquí. Hermano, el huerto es un proyecto de Dios, la familia es un proyecto de Dios. Dentro de ese proyecto va a empezar a brotar lo que es agradable a la vista. Es decir, hermano, va a haber un deleite. Mire, hermano, mire. Si nosotros, vaya, solo para ponerle un ejemplo así natural, si nosotros nos enamoramos fue porque miramos primero. Más aquellos que dicen amor a primera vista.
Sí, es que donde entra es por los ojos, hermano. El gusto, me atrae esa persona, me gusta esa persona, es los ojos. Entonces lo agradable entra por la vista. Entonces allí en ese huerto de Dios, en ese proyecto de Dios, hay cosas que van a brotar, que son agradables a nuestra vista y que no necesitamos andar poniendo los ojos en ningún otro lado, hermano. Allí va a empezar a brotar esos alimentos con el cual nos vamos a llenar, nos vamos a saciar. Una cosa lleva a la otra. Allí van a estar los recursos que nosotros necesitamos, hermano. Por ejemplo, hermano, un recurso que no se obtiene aquí. Tal vez lo quieren reparar aquí todo, pero es la salud. Pero ese recurso bendito lo recibimos del cielo. Mire, el aire que respiramos es un recurso del cielo, pero ahí hay que meter todas esas cosas espirituales que recibimos de Dios, toda esa vida de Dios, ahí en el huerto, en el deleite. Allí, hermano, van a estar los recursos materiales, esas ayudas, son ayudas también, y son ayudas idóneas, pero son cosas necesarias, las necesitamos para vivir. El que dice que no necesita el dinero está equivocado, sí lo necesita, sí lo necesitamos. Se necesitan las cosas naturales para vivir, hermano, pero también hay cosas que son, mire, hay cosas que son meramente internas, complementarias. Por eso le pongo ahí plenitud. Son cosas que nos van a complementar. Hermano, mientras se pone de pie, le digo un par de cositas más. Mire, un hombre, voy a decirlo de esta manera, un hombre casado que cree que no necesita a su esposa está vilmente equivocado. Así se lo digo, hermano. Y vea, se lo estoy predicando yo, un hombre casado. Ahí tengo a mi esposa. Pero yo le digo, yo no sería lo que he logrado hacer en Dios si no tuviera a mi esposa conmigo. Hermano, el que no ha entendido eso, el que mira a su esposa solo como alguien que le sirve la comida, que le plancha la ropa, que le da esto, y siempre la mira como una sirvienta, qué equivocadísimo está. De veras. Hermano amado, usted que está casado, su esposa es parte suya. Sin ella estamos incompletos. En ella tenemos la plenitud en esta tierra. Así como Cristo ahora está a la diestra del Padre, pero está incompleto. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y por eso es que va a venir Cristo por la iglesia, porque está incompleto. Así nosotros, hay una comparación entre Cristo y la iglesia, entre el esposo y la esposa. Hay una comparación, hermanos. Nuestro complemento son nuestras esposas, para los que estamos casados y los que van a estar casados. Qué lindo que a tiempo le está llegando la palabra para que entendamos esto, hermano. Y allí luego viene una fructificación. Pero mire, todo esto, hermano, es en un solo lugar. Mire, hermano, todo esto que está explicado ahí, bueno, medio explicado, pero lo que hemos hablado, todo esto está en un solo lugar. ¿Sabe dónde está? En el huerto del Edén, en el huerto del placer. No es un placer cualquiera, no es un placer, hermano, pasajero. Ese es el huerto del placer de Dios. Qué lindo que nosotros, así como Adán, porque Adán no fue creado dentro del huerto, hermano. Por eso me di el tiempo de explicar eso. Adán no fue creado dentro, a Adán lo crearon y después lo llevaron al huerto. Después lo llevaron. Yo le diría, hermanos, dejémonos llevar al huerto de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos, hermano. No seamos duros, hombre, no seamos duros. Digámosle, Señor, aquí está mi vida. Tómala, toma mi vida y trasládala allí a ese huerto del Edén. Allí, Señor, van a empezar a brotar todas las cosas que necesito. Allí van a empezar a surgir todo lo que yo necesito. Cierre sus ojitos y vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en este primer mensaje que estamos dando en este año 2026, en año del deleite, Señor, como un solo cuerpo hoy pedimos ser llevados al huerto.
ser llevados al lugar del deleite, Señor. Señor, queremos entender esto, queremos entender que en Génesis capítulo 2 está el verdadero deleite. Ese deleite que se nos ha proclamado para este año 2026 está al principio de la vida que tú nos das, Señor, ahí en la palabra. Está ahí en el capítulo 2 de Génesis. Ahí queremos estar, Señor, en este tiempo con nuestros ojos puestos ahí en ese capítulo 2 de Génesis, Señor. Ahí está ese deleite, Señor, el cual queremos nosotros ser llevados allí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted recibe la palabra, ahí oremos, hermano, pidámosle al Señor misericordia. Señor, llévanos al deleite, llévanos a ese lugar de desarrollo, Señor. Ahí que mi casa esté puesta ese deleite de Dios, en el nombre de Cristo. Que ahí empiecen a brotar esas cosas que necesitamos, Señor. Que ahí empezamos a ver aquellas cosas que han estado para nosotros, pero que no se han mostrado. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde van a empezar a resurgir todas esas cosas, hermano. En el nombre de Jesús, creámosle al Señor. Creámosle al Señor, creámosle al Señor. Creámosle al Señor, creámosle al Señor. El lugar de deleite. Permanecer toda mi vida en tus brazos. En el nombre de Jesús. Y escuchar latir tu corazón. Oh Señor, no existe otro anhelo más precioso Padre, aquí estamos esta noche, Señor, que habitar en tu lugar santísimo. Permanecer toda mi vida en el nombre de Jesús. Y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo. Aleluya. Permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Deleite, deleite. Y escuchar ese deleite de Génesis capítulo 2. Ahí queremos ser llevados. Y escuchar que así como ese huerto fue plantado en el Edén, que nuestras casas sean plantadas en el Edén de Dios. Hermano, que nuestros matrimonios sean plantados en el Edén de Dios. Que tus hijos, mis hijos, nuestras generaciones sean plantadas en el Edén de Dios. Que esta noche el Señor nos dé una claridad. Yo ruego al Señor, yo le pido al Señor que nos dé una claridad acerca de esto, que nos dé una perspectiva bien clara de esto. Que nos dé una perspectiva bien clara. Importante que Dios plantó un lugar para luego plantar allí a Adán. Adán fue formado del polvo y allí estaba en medio del polvo. Y por lo que la Biblia me enseña cuando le dice a la serpiente, del polvo comerás, pues estaba en un lugar desprotegido. Si el Señor en el capítulo 3 ya le maldice a la serpiente y le dice, del polvo comerás, con el polvo te alimentarás, pero de ahí había formado al hombre. Hermano, no importa la condición, hasta el
hasta el día de hoy como hemos estado. No importa, no importa. Si nosotros tomamos la palabra, Señor, yo soy tu hijo. Yo necesito ser plantado en el Edén. Yo necesito ser llevado al Edén. Yo necesito que tú me hagas entrar en el Edén. Ahora esta generación, ahora toda esta creación ha caído, está en una maldición. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, hermano, ya no podemos vivir aquí en esta maldición. Pidámosle al Señor ser plantados también, así como Adán fue llevado al huerto del placer, así como Adán fue llevado al huerto del Edén. Así nosotros esta noche, este primer mensaje, podamos decirle: yo quiero que usted por un momento levante un clamor al Señor. Dígale: Señor, llévame a ese lugar del placer, llévame al Edén, lleva a mi casa, Señor, al Edén, lleva a mi casa al placer, lleva a mi casa, Señor, al huerto, a ese huerto que tú has creado, a ese huerto que tú has plantado. Ahí dígale al Señor: Señor, yo quiero ser plantado en el Edén, yo quiero ser llevado al Edén, yo quiero ser llevado al deleite, Señor. En este año del deleite, Señor, yo quiero ser llevado al deleite, yo quiero ser llevado, yo quiero ser plantado al deleite. ¿Cómo ha estado tu vida en estos años atrás? Este es un nuevo tiempo. Se nos ha profetizado un nuevo tiempo, Señor. Quiero ser plantado en el deleite. Quiero ser plantado en el Edén. Quiero ser plantado en el Edén. Quiero ser plantado en el Edén. Llévame al Edén. Llévame al Edén. Llévame al Edén, Señor. Que ahí empiece a brotar toda bendición que está para nosotros. Oh, que ahí empiece a brotar la unidad que ha faltado en el matrimonio. Que ahí empiece a brotar lo que entendió Adán. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. En el nombre de Jesús, Señor, que ahí empiece a brotar el deleite en nuestros ojos. Que ahí empiece a brotar el deleite a nuestro paladar. Que ahí empiece a brotar esos ríos de bendición. Que empiece a brotar esa bendición material, Señor, en el Edén, en el Edén, en el Edén. El origen del deleite, ahí queremos estar. Donde inició todo, Señor, ahí queremos entrar. Haznos entrar. Aleluya. Oh, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo. Plantados en el Edén, en tu presencia, llevados al Edén. Que el Señor nos saque de toda región de sequedad. Que el Señor nos saque de toda región bajo maldición. Y podamos ser llevados al Edén. Así como Mefiboset fue sacado de ese lugar de sequedad, fue sacado de ese lugar sin pastos y fue llevado a la mesa del rey. Señor, ser plantados en el Edén, ser plantados en el Edén. El origen del deleite, ahí donde comenzó todo, ahí donde fueron establecidos los parámetros de la familia. Génesis capítulo 2. En el nombre de Cristo Jesús. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Padre, recibimos tu palabra. Que este mensaje, Señor, sea como el banderillazo inicial, Señor, para todo lo que vamos a ver este año. Saber que el deleite que buscamos, y váyase con esto en su corazón, el deleite que buscamos, el deleite que se nos ha ministrado, el deleite al cual estamos siendo llevados, es el deleite del principio.
el deleite del huerto, el deleite del Edén. Ahí, ese deleite es el que necesitamos, el que buscamos y el que se nos ha profetizado para este año. Señor, así como Adán fue llevado al huerto del Edén, así nosotros individualmente, nosotros como familias y nosotros como iglesia, seamos llevados al Edén, seamos plantados en ese lugar, en ese proyecto de Dios. Yo declaro y dejo establecido en esta primera prédica que nosotros estamos en el proyecto de Dios, en el huerto del Edén, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le llene de su paz y de su misericordia.